Gracias, señor presidente. No pensaba intervenir en este debate, señor, pero a raíz de la pregunta que hizo la congresista Luz Salgado respecto a que ¿dónde están los defensores de derechos humanos? Me veo obligado a hablar, señor presidente. Y me veo obligado a hablar, presidente, porque la exposición que dio ella en el transcurso del día se refiere a agresiones, violencia, probable fraude, mostraron fotos de jóvenes con heridas en los brazos, se habla de detenidos y de fallecidos. Y esa exposición de Luz Salgado, que acaba de llegar, presidente, esa exposición me hizo acordar la marcha de los 4 suyos. Me hizo acordar el año 2000, cuando aquí en el Perú se incendiaba el Banco de la Nación, habían detenidos, heridos, muertos, capturados, y mientras los demócratas estábamos en las calles denunciando un fraude, la señora Luz Salgado estaba aquí presidiendo la sesión del Congreso para que a quien denunciábamos todos los peruanos asuma el cargo y pueda juramentar. Esa es la diferencia que hay entre quienes defendemos los derechos humanos en las calles y entre quienes están aquí en el Congreso avalando fraudes y permitiendo la juramentación de dictadores que dirigieron la presidencia del Perú, señor presidente. Esa es una diferencia abismal que nadie la podrá borrar y nadie la podrá olvidar. El Perú también ha sufrido violencia, fraudes, detenidos, dictadura, persecución, atropellos. También se ha sufrido en el Perú. Así que la historia hay que recordarla completa, señor presidente. Y lo digo esto porque la señora Luz Salgado ha traído el debate aquí. Ella es la que ha planteado y ha hecho un llamado a los defensores de derechos humanos, y yo personalmente me considero un defensor de los derechos humanos. Y en nombre de quienes defienden la democracia y los derechos humanos, tenemos que hablar y no podemos estar callados. Rosa Mavila ha dado una brillante exposición, ha dado argumentos sólidos y consistentes, señor presidente. Y hay que recordar en el Perú que cuando Hugo Chávez, a quien tanto critican, a quien tanto dicen del chavismo, vino a nuestro país, ¿quién le dio asilo? Habrá que recordar qué gobierno, qué presidente le dio asilo y le permitió que crezca su carrera política. O en esa época Chávez era otro. ¿Quién agarró el velero Carisma y se fue a Venezuela, señor presidente? ¿Quién? ¿Quién se escapó del Perú en el velero Carisma a Venezuela a pedirle apoyo a quién? ¿A Chávez o a otro presidente? ¿A dónde se llevaron el dinero, señor presidente? ¿Y dónde estaba la señora Salgado? No decía nada. No. Tiempo para que concluya, congresista. Gracias, presidente. No criticaba, no comentaba, no decía absolutamente nada. Y en el año 95, señor presidente, si queremos recordar un poco más, cuando Pérez de Cuéllar, el secretario general de las Naciones Unidas, aspiró a la presidencia de la República y perdió, como decía el pueblo, también por un fraude. Nadie decía nada, señor presidente. Y esa presidencia, ¿quién la dirigía? ¿Quién estaba presidiendo el Congreso en el 95 cuando Fujimori, a quien le denunciaban de haber hecho un fraude, quiso juramentar? ¿Quién? ¿Chávez? Sí, Chávez, pero no Hugo, sino Marta Chávez, señor presidente. Esa es la diferencia que hay, señor presidente. Me piden 2 interrupciones, señor presidente, con todo gusto, si usted lo permite, se la doy. Uno a la señora Salgado y... Congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo creo que lo que han dicho las 2 colegas que me han antecedido en el uso de la palabra en este momento demuestra la radiografía de lo difícil que resulta defender los derechos humanos, de lo complicado que es esa tarea de enfrentarse a la dictadura, de ir a la justicia militar a enfrentarse a esos jueces castrenses que atropellaban los derechos humanos de los peruanos, que metían presos inocentes, que condenaban sin pruebas, señor presidente, y que vivíamos etapas duras y difíciles en las que había que pelear en las calles y en los tribunales de justicia. Qué fácil era estar sentado acá con una mayoría parlamentaria abrumadora, entre comillas, y recibiendo hasta doble sueldo de parte de fondos que buscaban en el CIN. Así es fácil gobernar el Perú. Hoy día, señor, el viaje de un presidente de la República se discute, se debate y al final se vota.
En otras épocas, señor presidente, a los presidentes le daban permiso 3 o 4 meses para que se vayan donde quieran y no le preguntaban siquiera. Tiempo para que concluya, congresista. No le preguntaban absolutamente nada y otros presidentes no daban cuenta. Le modificaron la ley, señor presidente, y le decían, vaya, señor, 4 meses donde quiera, pasea, se haga y no dé cuenta al Congreso. Señor, y ahora sí, diga dónde va, para qué va a hacer, en qué hotel va a estar, qué va a comer, qué va a desayunar, qué va a almorzar, qué va a comer. ¿Eso le piden, señor presidente? Yo creo que la investidura del jefe de Estado hay que respetarla. Yo hasta hace 48 horas decía que había que tener cuidado con el viaje del presidente. Yo decía, señor presidente, y no retiro lo que he dicho, que el viaje del presidente de la República de repente debía evaluarlo y pensar que vaya a otra comisión. Pero ahora que veo que hay tanto odio, que hay tanta cólera, que hay tanta mezquindad, creo que el presidente de la República sí debe viajar, señor presidente, porque el Congreso lo que le da es una autorización y él decidirá si va o no. Es su atribución, señor presidente. Bien, concluya finalmente. Estamos en democracia, señor presidente. Mi bancada ha decidido votar en contra, hay un acuerdo mayoritario. Yo, señor presidente, sé que a veces uno puede discrepar por temas de conciencia, que son los únicos casos en que facultan a un parlamentario a tomar una posición distinta. Yo no estoy en partidos que se cambian de nombre permanentemente y que se llamaban Nueva Mayoría, Cambio 90, Vamos Vecinos, Fuerza Popular, no sé, tantos nombres que ya nos olvidamos, señor presidente. No sabemos qué nombre tendrán mañana. Lo único que sí podemos saber, señor presidente, es que la democracia se defiende y los derechos humanos se respetan, señor presidente. Muchas gracias.